Bienvenido o bienvenida a este segundo video de circuitos de primer orden. Para este segundo experimento se va a analizar la respuesta transitoria de un circuito RL, donde primero se va a experimentar con una inductancia de 90 milihenrios y después con una inductancia de 50 milihenrios a distinta frecuencia para cada inductancia. Entonces, como primer paso, abrimos el software de Multisim y colocamos las componentes que tiene el circuito, es decir, el resistor y el condensador y el ground. Y como la fuente de voltaje es de onda cuadrada, se va a colocar un generador de funciones. Una vez colocados los componentes, se procede a realizar la conexión de los mismos. Ahora se va a configurar el valor de los componentes de acuerdo al diagrama esquemático de este ejercicio. Ahora se va a configurar el generador de funciones, ya que se tiene una fuente de onda cuadrada con una frecuencia de 500 Hz y dado que se tiene un voltaje de pico a pico de 10 voltios, la amplitud será de 5 voltios. Ahora en la pestaña de simular, en análisis y simulación, en la pestaña de análisis transitorio se va a configurar toda esta página, donde las condiciones iniciales será configurar a 0 y por el tiempo final debemos realizar el cálculo de la constante de tiempo o el tau, donde el tau para un circuito RL con una fuente de corriente directa se calcula como el valor de la inductancia sobre el valor de la resistencia. Es decir, que para este circuito con una inductancia de 90 milihenrios y una resistencia de 400 ohmios, el valor de tau es de 225 microsegundos. Dado que gráficamente se va a tener 10 constantes de tiempo, esto da como resultado a 2.25 milisegundos. En la pestaña de salida seleccionamos el voltaje de nuestro interés, es decir, en el inductor, que sería B2. Lo agregamos, guardamos cambios y corremos la simulación. Entonces, seleccionamos donde dice cursor, mostrar cursores, y en esta pequeña ventana se puede observar los cambios que haremos de acuerdo a dónde posicionemos el cursor. Gráficamente se puede ver que existe una curva exponencial decreciente y luego ocurre un salto brusco y luego la curva empieza a crecer. Si nos ubicamos en la primera constante de tiempo, que es a 225 microsegundos, dado que el eje vertical mide el voltaje, se puede observar que es de 3.683 voltios. Al haber transcurrido una constante de tiempo, el voltaje en el inductor ha pasado de un 100% hasta un 36.8%, es decir, que se ha perdido un 63.2% de su valor original. Y dado que el voltaje máximo era de 10 voltios, es por eso que se tiene un voltaje de 3.68 voltios aproximadamente. Por lo que, al dirigirnos a la segunda constante de tiempo, que serían otros 225 microsegundos, es decir, 450 microsegundos, se observa que el inductor ahora tiene un voltaje de 1.35 voltios aproximadamente.
es decir, que se ha descargado a un 13.5%. Y así será con las otras constantes de tiempo hasta que el inductor se haya descargado. Y lo mismo será cuando comience a cargarse el inductor. En este caso, lo mismo será cuando empiece a cargarse el inductor. Llegará al 36.8% de su voltaje máximo y lo mismo ocurrirá para el inductor cuando se cargue. Primero se cargará hasta un 63.2% y luego avanzar hasta un 86.5% hasta transcurrir las otras 5 constantes de tiempo. Ahora se va a probar con otro valor de inductancia y otro valor de frecuencia. Al aumentar la frecuencia a 800 Hz y la inductancia se la va a reducir a 50 milihenrios. Donde este valor va a cambiar a 125 microsegundos o 1.25 milisegundos. Si se ubica el segundo cursor al primer tau, que es 125 microsegundos, se puede observar que el voltaje en el primer tau se ha descargado en 3.6874 voltios aproximadamente. El mismo resultado con el valor de capacitancia anterior y con la frecuencia anterior. Ahora, si probamos con otro valor de frecuencia, vamos a observar qué sucede. Si lo aumentamos a 900, y ubicamos el segundo cursor a la primera constante de tiempo, que es 125 microsegundos, el valor de voltaje sigue manteniéndose a 3.68 voltios. Es decir que el porcentaje de descarga o de carga no va a depender de la frecuencia, sino únicamente del valor del inductor. Es decir que durante la descarga, en la primera constante de tiempo, el porcentaje de voltaje será de 36.8% del voltaje máximo, es decir, para este caso de 10 voltios. Entonces, para comprobar que los valores de voltaje de acuerdo a su porcentaje de descarga en el inductor fueron los correctos, se presentarán a continuación los cálculos teóricos que validen lo dicho anteriormente. Entonces, para este circuito RL, donde se tiene una fuente de onda cuadrada, vamos a experimentarlo con dos valores diferentes de inductancia, como ya lo vimos en la simulación, el primero con 90 milihenrios y el segundo con 50 milihenrios, donde la resistencia se mantiene constante a 400 ohmios. Entonces, teóricamente se plantea al voltaje de la fuente como voltaje en el inductor más voltaje en el resistor es igual al voltaje por μ de t, donde los voltajes al depender del tiempo quedan de la siguiente forma, y reemplazando con lo que dice la teoría, donde el voltaje en el inductor es el valor de la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más el voltaje en el resistor, que sería la resistencia por la corriente con respecto al tiempo, y eso sería igual al voltaje de la fuente por μ de t. Si se aplica transformada de Laplace para cada uno de estos términos, se puede despejar la corriente en forma de transformada, siendo igual a voltaje sobre la inductancia, todo esto sobre S por S más R sobre L, que al aplicar la transformada inversa
podemos obtener la expresión de la corriente que depende del tiempo como voltaje sobre la inductancia por la inversa de esta expresión de aquí, que para resolver esta expresión utilizando fracciones parciales da como resultado L sobre R por mu de t menos L sobre R por Euler elevado a la menos R sobre L por el tiempo, que al reemplazar esta expresión en la ecuación de la corriente que depende del tiempo da como resultado voltaje sobre R menos voltaje sobre R por Euler a la menos RL por el tiempo, siempre y cuando el tiempo sea mayor que cero. Y dado que se tiene un circuito en serie, las corrientes en los componentes son iguales al corriente que entrega la fuente. Y si reemplazamos nuestras condiciones iniciales, cuando el tiempo es igual a cero, la corriente va a ser igual a 0 amperios. Y cuando el tiempo se aproxima a infinito, es decir, haya pasado mucho tiempo, la corriente va a ser igual al voltaje sobre el resistor, dando como resultado que el voltaje en el inductor es igual al voltaje de la fuente por Euler a la menos RL sobre L por el tiempo, donde esa relación de R sobre L es igual a la constante de tiempo o tau. Cuando tau sea igual al tiempo, el voltaje en el inductor evaluado en tau va a ser igual al voltaje máximo por Euler a la menos 1, es decir, que el voltaje en el inductor va a ser igual al 36.78% del voltaje máximo, que al reemplazar las inductancias en el tau, para 90 milihenrios tau va a valer 225 microsegundos, y cuando la inductancia sea de 50 milihenrios, tau va a valer 125 microsegundos. Y así comprobamos que el voltaje en el inductor teóricamente es de 3.678 volts en ambos casos, ya que se reemplaza el voltaje máximo que para este ejercicio es de 10 voltios, con lo que podemos notar que la frecuencia es independiente para el análisis transitorio en un circuito RL. Muchas gracias por ver este video. Si te ayudó a comprender mejor acerca de la respuesta transitoria a un circuito RL, espero que dejes tu like en este video y te suscribas a este canal para estar atento cuando suba un próximo video acerca de este curso de electricidad.